Buenas tardes, ¿tú sabes que los estribillos, esas sesiones pegadizas que se repiten en todas las canciones, se crearon en España? Escucha esta canción. O esta. Volver con la frente marchita. O esta. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. O esta. La gata bajo la lluvia. O esta. Dime dónde estás, que hace rato que no sé nada de ti. El otro día caí en la cuenta de que ¿sabes lo que tienen en común todas las canciones? Los estribillos. Esa sesión que se repite siempre, que suele ser pegadiza y que reafirma el mensaje de la canción. ¿Pero eso también pasa en la música clásica? Muchas veces sí. Escucha esto. O esto. O esto. O esto otro. O esto. ¿Y eso de dónde vendrá? Tendríamos que viajar en el tiempo hasta el siglo XV, cuando se cantaban los villancicos, pero no los navideños. Hoy en día el villancico habla de la Navidad y se canta en esas fechas. Pero su origen no fue así. La palabra villancico viene de los villanos, no estos, sino los que vivían en las villas. Campesinos, vaya. Y se cantaban sin temática religiosa en las fiestas del pueblo. En aquellos entonces era lo que hoy conocemos como una canción. Antiguamente se cantaba a varias voces. Cada villancico puede tener distintas melodías, pero entonces, ¿qué tienen en común? El estribillo. Pero resulta que esta estructura musical que repite una estrofa después de las llamadas coplas no viene del siglo XV, sino de mucho antes. Tenemos que volver a viajar en el tiempo hasta el siglo XI. En el siglo XI, en la península ibérica, lo que hoy es España, se cantaban canciones mozárabes como las jarchas o el ceje. En las jarchas se cantaban muasajas, que eran poemas en árabe o en lenguas romance. Las escribían poetas andalusíes árabes, hebreos o mozárabes en al-ándalus. Otra canción mozárabe era el ceje, donde se hacían estrofas que cantaba un solista y luego lo contestaba un coro con el estribillo, que era lo que se repetía. Qué casualidad que eso lo vemos en muchísima música clásica, en la mayoría de los conciertos de Vivaldi, por ejemplo. Solo que en Italia a los estribillos les llaman ritornello, por eso de retornar, volver a repetir. El estribillo de toda la vida, vamos. También lo vemos en los rondós clásicos como el famoso rondó a la turca de Mozart. El rondó era una danza que se bailaba en rondas, en círculos. Y se caracteriza porque aparece constantemente un estribillo. Todo no pueden ser coincidencias. Además, el rondó proviene del virelai, que ya existía en el siglo XIII. Pues bien, las canciones mozárabes del siglo XI evolucionaron a las cantigas, que otra vez eran canciones con estribillo. Se empezaron a hacer de distintos tipos por todo el norte de España, que entonces era Castilla, y de Portugal, que también está en la península ibérica. Y por eso las cantigas son galaico-portuguesas. Tienen ahí una mezclilla de gallego y portugués. Era un idioma medieval. Y nos creemos que lo que vemos hoy en día en los escenarios es completamente nuevo, como los grupos estos de pop, Noche ochentera, toda la noche entera. reggaetón, Tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta ya. rock, incluyendo incluso el heavy metal.
esto ya se hacía desde antes del siglo XI. Había varios tipos de cantigas, de amor, de escarnio y de maldecir, donde criticaban a tope llegando al insulto, cuidadito con los medievales, o sacras, religiosas. Y otros autores también distinguen las albas o alboradas, que cantan sobre los amantes al amanecer. Hoy en día en el flamenco se conserva un cante que es la alboreá, que en las bodas gitanas se les canta a los novios al alba, al amanecer. Qué casualidad que tiene también estrofas que se repiten a modo de estribillo y que se parece tanto a las cantigas alboradas que se cantaban en Castilla en la Edad Media. Todo viene de aquel entonces. Pues bien, entre esas cantigas encontramos las cantigas de Santa María. Las escribieron durante el siglo XIII en la corte del rey Alfonso X el Sabio. Cuentan que a este rey le encantaba la música y el arte y que muy probablemente él compuso algunas de estas cantigas, pero muchísimas otras eran de compositores y músicos que trabajaban para él, y entre todos construyeron el cancionero de palacio. ¿Y quién cantaba las cantigas? Pues los juglares. Siempre nos han contado que los juglares eran hombres, artistas ambulantes medievales que iban cantando y contando historias de un pueblo a otro en las plazas públicas a cambio de dinero o de comida. Y esto es cierto, pero no solo eran hombres. La historia se olvidó de mencionar a las juglaresas. En la Edad Media hispánica también las llamaban cantaderas, danzaderas o soldaderas, porque eran mujeres que recibían un sueldo, un dinero por trabajar. Como estaba tan mal visto que una mujer trabajase, tenían mala reputación, lo de siempre. Pero es que muchísimas de ellas solo cantaban, bailaban o tocaban instrumentos. Os hablo en profundidad de esto en mi libro Guitarra flamenca y guitarra clásica, dos mundos diferentes. Sobre los juglares, los trovadores, las juglaresas y las trovadoras y muchísimos más temas guitarrísticos. Lo tenéis disponible en paolahermosin.com/libro. Así como dato, hubo una juglaresa mítica que conocían como María la Valteira, una mujer libre que a pesar de ser hidalga, que tenía pasta, vamos, que era rica, eligió no casarse nunca y poder trabajar, vivir de su arte. Cuentan que era amante de Alfonso X el Sabio, porque le gustó el muchacho, y esto provocó muchísimas cantigas de escarnio, criticándola, humillándola. Lo pasó tan mal que decidió alistarse para luchar en la Guerra Santa. Con eso consiguió el perdón de la iglesia, y cuando volvió, no volvieron a hacer ni una sola canción contra ella. Vaya máquina la Valteira, chica lista. Y yo he hecho una fantasía para guitarra con algunas de las melodías de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Son dedicadas a la Virgen María y tienen unas melodías medievales espectaculares. Las cantigas han sido inspiración para bandas sonoras como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos o muchas otras. Espero que os haya gustado esta historia y que os guste mi fantasía para guitarra, que podéis aprender a tocar con partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Me he inspirado en la sanfoña, manteniendo siempre esa nota en el bajo a la manera medieval. Y que no os olvidéis de que el estribillo es español, con todas sus influencias culturales, por supuesto, que las he mencionado en este vídeo. Y podéis suscribiros, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Santa María, estrela do dia, mostra-nos via, per a Deus et nos guia. Santa María, estrela do dia, mostra-nos via, per a Deus et nos guia.
circula por internet para cuando no tienes ganas de limpiar tu casa. Y es que tú coges y te pones música de esta época para que tu casa parezca una taberna medieval y tú allí preparando la tasca, poniendo cervecita como en Juego de Tronos. Probadlo con esto y me contáis en comentarios. Ya veréis que os cuesta menos trabajito poneros a limpiar con música medieval. Santa. Ay, espérate.